Buenas noches. Casi no conozco muchas personas aquí, muchos colegas, tampoco me conocerán a mí. Yo soy el doctor Reinaldo Sánchez Peña, médico otorrinolaringólogo, miembro de la Junta Directiva del Centro Médico Sigma. Les doy pues, las gracias por haber acudido a esta invitación, donde vamos a hacer un pequeño acto que va a ser muy conciso, corto y muy educativo. Ahí los dejo. Gracias, doctor. Bien, en la noche de hoy tendremos dos presentaciones, una desde el punto de vista de seguridad y otra desde el punto de vista neonatológico. Para comenzar, el ingeniero Ayarí, que voy a leer con mucha admiración su currículum. El ingeniero Ayarí, que tiene vasta experiencia en el área de seguridad, es especialista en el manejo de residuos y desechos sólidos comunes, formada en Japón 2016, especialista en ingeniería sanitaria y ambiental, consultora y asesora experta en parámetros de ingeniería sanitaria y clínica con más de 17 años de experiencia. Su conferencia de hoy se llama Ingeniería Sanitaria Clínica Biomédica en escenarios quirúrgicos, edición ginecólogos y obstetras. Y antes de darle la palabra al ingeniero, me voy a tomar el atrevimiento de hacer un comentario que hice el jueves en el Colegio de Médicos, para que sepan que yo no soy médico. Y yo pregunté, ¿qué sería crisis para un venezolano? Y todos se quedaron callados. Yo les dije, ¿sabes qué sería crisis para un venezolano? Tener que emigrar y saber que no va a ser atendido por un médico venezolano. Definitivamente, ustedes son los mejores. El sistema médico de Chile así lo valida. Ingeniero Ayarí, gracias. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Qué placer compartir con ustedes nuevamente en este escenario. Gracias a Centro Médico Sigma, la directiva de la clínica, por invitarme. Me halagan mucho porque este es un tema que me apasiona y quienes me conocen saben que trabajo con esto y que lo hago con mucho cariño. Bueno, esta noche vamos a hablar específicamente sobre la ingeniería sanitaria, clínica y biomédica en los centros de salud, especialmente en las áreas quirúrgicas, en las áreas críticas, y vamos a dar un vistazo general, pero lo quiero enfocar todo desde el punto de vista de ustedes como especialistas, como ginecobstetras. La importancia del servicio de ingeniería sanitaria, clínica y biomédica en los centros de salud. Este es un trabajo que hacemos 3 cámaras para ustedes. ¿Qué pasa con nosotros los ingenieros? Por supuesto, dentro de un centro de salud solo vemos personal de salud, a médicos, enfermeras, todo el personal de mantenimiento también está ahí atrás, trabajando. Detrás de esas paredes hay toda una estructura para que funcione, porque un centro de salud tiene que funcionar las 24 horas del día, no puede parar, no hay un problema que no se tenga que resolver de inmediato. Y para eso estamos nosotros, los ingenieros. Hay diversos, por supuesto, profesionales, y en general en los establecimientos de salud se tiene que contar con diversos especialistas en el área de ingeniería. Por ejemplo, en mi caso, yo abordo una parte de la ingeniería sanitaria y de la ingeniería clínica, más no la biomédica. Cada una tiene una diferencia pero muy específica y particular. En general, la ingeniería sanitaria trata todo lo que es temas relacionados con instalaciones sanitarias, con aire, con la edificación, pero en la parte estructural que tenga que ver con instalación sanitaria. En el caso de la ingeniería clínica, es una ingeniería bastante extensa, porque lo que hace es tratar y abordar desde un punto de vista gerencial, administrativo, lo que es el centro de salud y todos los problemas que conllevan a resolverse desde el punto de vista arquitectónico. Y en el caso de la ingeniería biomédica, que es una ingeniería bastante precisa, bastante exigente, lo que se tiene es una cantidad de personas que manejan, trabajan, reparan con los equipos más especializados que ustedes utilizan, por ejemplo, durante la cirugía o fuera de la cirugía, en diferentes ambientes del establecimiento de salud. Entonces es algo bastante específico. ¿Por qué somos importantes como profesionales, aunque ustedes no nos vean en el día a día? Porque pues si nosotros no funcionaran las cosas, imagínense. Entonces no tuvieran el quirófano como ustedes desean tenerlo, todo perfectamente al día. Y yo lo que quiero mostrarles hoy es cómo es un quirófano perfectamente al día, qué es lo que necesitamos para que el trabajo de ustedes sea completamente seguro. Arquitectura sanitaria y su relación con la seguridad madre, hijo y equipo quirúrgico. Esta parte
a mí siempre me causa mucha impresión y siempre la converso con todas las juntas directivas de los establecimientos de salud. ¿Qué ocurre? Que tenemos un centro de salud al que acudimos a trabajar y en el que confiamos, ustedes como profesionales confían en que allí van a llevar sus pacientes, allí van a nacer los bebés que ustedes cuidan durante esos 9 meses largos. Y bueno, lo que quieren al final, en ese parto, en ese momento cumbre, es que ese bebé nazca pero completamente resguardado, y que ese resguardo y esa seguridad dentro del establecimiento de salud no solo sea para la madre, no solo sea para el hijo, sino también para el equipo médico quirúrgico. Eso es fundamental, porque a veces nos olvidamos de que ustedes como profesionales también necesitan estar resguardados en ese ambiente quirúrgico. ¿Y quiénes le pueden ofrecer a ustedes esa seguridad? El establecimiento de salud en particular. Por eso es muy importante que el establecimiento de salud tenga la capacidad de decir, sí, puedes venir a mi clínica, puedes operar acá, a este centro de salud, con total seguridad de que acá respetamos todos los procesos y protocolos arquitectónicos, sanitarios, civiles, de toda índole, para que todo esté totalmente resguardado. Yo les voy a mencionar a continuación una serie de detalles arquitectónicos para que ustedes, quizás cuando vayan nuevamente a un quirófano, digan, ay, el ingeniero me dijo que debía tener esto, mira que si lo tiene o no lo tiene, y van a comenzar a observar. Y eso es lo que yo quiero justamente, que en esta noche de academia nos llevemos una visión general de lo que sería, qué deben tener los centros de salud para que yo como profesional me sienta seguro, para que esa madre que está confiando en mí como profesional pueda ir a dar a luz a su bebé en ese lugar, y para que ese bebé tenga todas las condiciones de seguridad necesarias en el momento del parto. Entonces, les iré indicando, por supuesto, de forma general, esos aspectos arquitectónicos, sanitarios que se requieren, porque es importante que ustedes como profesionales se conviertan en exigentes de estos parámetros. ¿Por qué razón? Porque a veces consideramos que de pronto establecer una relación comercial con un centro de salud es porque me ofrece mejores precios. Pero eso no es lo único en lo que deberíamos pensar. Deberíamos pensar, ¿me ofrece seguridad? Si algo pasa dentro de la cirugía, están en capacidad de abordar todos los problemas legales, sociales, de salud que sobrevienen a un proceso en el que pueda pasar algo. Entonces, esas son las preguntas que yo quiero que ustedes se hagan cada vez que lleven una paciente a término en su embarazo y vaya a dar a luz y digan, yo quiero que mi paciente esté segura. Y de hecho, ustedes se convierten en garantes con esa paciente. Ya estamos en una perspectiva de decirle a nuestros pacientes, no solo quiero que estés feliz con tu bebé, es que ahora quiero que te sientas segura, es que te voy a llevar a un lugar donde no improvisamos. Y ese lugar va a tener características que ustedes van a comenzar a evaluar. Y van a decir, ¿las tiene? ¿No las tiene? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Exijo o no exijo? Porque ustedes como profesionales están en la potestad de exigirle al centro de salud que cumpla con esos parámetros. Características arquitectónicas de un ambiente quirúrgico seguro. El flujo de diseño. A veces creemos, o por lo general pasa, que se improvisan los centros de salud. Acá en Mérida tenemos una data de establecimientos de salud de un prestigio bastante bueno, por supuesto, pero también han emergido muchos establecimientos de salud que improvisan, y es ahí donde nos tenemos que preocupar. Un establecimiento de salud, para ser autorizado, en este caso, por el Ministerio de Salud, que nos rige a través de la OMS como la máxima autoridad a nivel nacional, tiene que cumplir con características arquitectónicas necesarias, obligatorias, y es un proceso bastante engorroso y nos toma muchos años llevar esa aprobación para luego obtener un permiso sanitario y decir que estamos respaldados porque hemos cumplido desde el punto de vista arquitectónico con todos estos aspectos. Ese flujo de diseño nos está condicionando en el centro de salud. Les voy a colocar varios ejemplos para que se sitúen. Cuando ustedes llegan al quirófano, deben, por ejemplo, tener bien una entrada principal o bien una entrada para la camilla y una entrada para el personal. ¿Por qué para el personal y por qué para la camilla con el paciente? Pudiera ser independiente, es que debería ser independiente. ¿Qué ocurre? Que el personal entra con una ropa que viene de la calle. A veces cometemos los errores de llevar el mono quirúrgico por todas partes. Por aquí se ríen, pero no son ellos.
Llevamos el módulo quirúrgico, entramos al vestir, por supuesto, evidentemente antes de la cirugía nos cambiamos y cumplimos todas las normas sanitarias que se deben cumplir, pero deberíamos tener una entrada como personal. ¿Por qué? Porque a través de esa entrada, que es lo que se llama línea de vestir dentro de un diseño arquitectónico, estamos cumpliendo ciertos protocolos. Y por otra parte viene lo que es el ingreso del paciente y una zona de transición, donde el paciente o el personal del establecimiento de salud debería estar en la capacidad de decir, cambio la camilla, o hay una esclusa, o hay un lugar donde yo puedo desinfectar eso que está entrando al área quirúrgica, porque en todo servicio de quirófano tenemos tres tipos de zonas: una zona pública, que es donde estamos los familiares esperando; una zona semi-restringida, donde se desarrollan diversos aspectos de la cirugía; y una zona totalmente restringida, que es el área propiamente quirúrgica. Eso involucra quirófanos, lavabos, y ciertos aspectos específicos. Puede estar el área de recuperación en esa zona restringida, solo el área de recuperación. Una parte del área neonatal también puede estar, o de la atención inmediata al recién nacido. Pero dentro del área semi-restringida deberíamos tener un circuito, por ejemplo, de esterilización. Es algo que ustedes no ven, pero que dentro del centro de salud debería existir. ¿Qué pasa? Que ustedes dentro de la cirugía están generando un material sucio. Ese material sucio, que es por supuesto recuperable, es un material que se reutiliza, tiene que entrar a una zona de lavado, que es una faena sucia, luego una faena limpia, luego una fase de esterilización y finalmente una fase de almacenamiento de ese material médico quirúrgico que ya está completamente estéril. Son áreas en las que probablemente no nos tomamos el detalle, porque a veces, lamentándolo, muchos establecimientos de salud que en la misma puerta la comparten para todos, entramos directo al quirófano, caemos con el paciente, tenemos al familiar casi mirando la cirugía, no le pusimos un papel para que no vea la cirugía, y eso suele ocurrir. Entonces existen esos centros de salud donde se improvisa mucho esta actividad, así que hay que ser bastante cuidadoso con eso, con los flujos dentro del establecimiento de salud. Sin contar, por supuesto, que hay establecimientos de salud donde el flujo no solo es para el área quirúrgica, por supuesto para el área hospitalaria, para el área neonatal, que más adelante tendremos a un especialista hablando en el tema, pero que también tiene requerimientos arquitectónicos muy específicos, y todo esto tiene que ser aprobado por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué ocurre? Y este es el primer aspecto: cuando no está aprobado por el Ministerio de Salud, o cuando no tenemos una programación para hacer esos cambios en el tiempo, porque por lo general los establecimientos de salud o nacen como establecimientos de salud o se van improvisando y se van acondicionando como establecimientos de salud. ¿Qué pasa cuando se van improvisando y acondicionando como establecimientos de salud? Es que la cuesta es bastante inclinada y nos cuesta bastante llegar a obtener permisos sanitarios para ese centro de salud. ¿Qué puede ocurrir? El peor de los escenarios, ¿qué puede ocurrir dentro de un proceso quirúrgico en el que ustedes estén presentes? Por ejemplo, la muerte del paciente, por ejemplo, ¿sí? Ok, ¿qué pasa? Estos son procesos que ya se involucran, pueden por supuesto ser por muchísimas causas, ¿no? Las causas del paciente, de la salud del paciente, pero también pueden ser causas arquitectónicas que pueden fallar en el centro de salud, puede ser contaminación, puede ser cargas eléctricas, porque eso ocurre dentro de la cirugía, una descarga eléctrica que no está regulada, acondicionada. Pueden ser otras razones, ¿sí?, que les pueden perjudicar. Y cuando esos procesos legales se generan, es cuando la situación se nos complica un poco más. ¿Por qué? Porque todas las autoridades se abocan a querer resolver el problema y, lamentándolo mucho, señalan al equipo quirúrgico como el principal culpable de todo. Y eso es algo de lo que yo siempre le digo a los especialistas: tenemos que cuidarnos de estos procesos. Por eso ustedes pueden exigir a sus establecimientos de salud: yo te exijo el permiso sanitario, porque si yo te traigo a ti aquí una paciente a tu quirófano, te estoy contribuyendo con la parte, por supuesto, del desarrollo administrativo de ese establecimiento de salud, pero también yo te exijo que tú me presentes todo, porque en el momento de un proceso que no queremos vivir, el peor de los escenarios, yo quiero tener el respaldo legal de decir que el establecimiento de salud cuenta con todos los permisos que me va a pedir todas las autoridades, porque yo necesito demostrar mi inocencia, necesito demostrar que hay otras razones. Y es ahí donde viene todo un proceso legal complejo. Entonces, cuando no exigimos, no vemos, no pensamos eso existe, y resulta que es un elemento muy valioso.
Y estos permisos sanitarios se los pueden ofrecer esos centros de salud que siempre han venido cuidando sus procesos, que han trabajado a lo largo del tiempo, que han mejorado, que invierten en sus centros de salud, porque también ocurre que pasan muchos años y dicen, ay, ingeniero, qué costoso sale remodelar ese quirófano. Pero si tenemos 20, 30, 40 años funcionando como establecimiento de salud, creo que habrá sido tiempo suficiente para tomar la precaución de ahorrar y de hacer una inversión financiera oportuna para mejorarse como centro de salud. Entonces, todos esos son los aspectos que muchos establecimientos están trabajando hoy día, gracias a Dios, pero que hay otros que han descuidado y que ustedes como profesionales están en capacidad de exigir, porque recuerden, ustedes tienen un binomio muy importante, que es el binomio madre e hijo. Y ahí están ustedes como profesionales, y ahí está el resto del personal quirúrgico, siempre que está, por supuesto, de la mano de ustedes y de lo que tenemos que cuidar, porque estos procesos ocurren. Estos procesos legales son muy normales y son bastante complejos. Ok, ¿qué aspectos tenemos que ver en el diseño arquitectónico de un quirófano en general? Pisos conductivos, yo tomé como lo más importante, porque quise que vieran que hay cosas que no vemos, pero que deben existir dentro del centro de salud, porque estas son las cosas por las que me han llamado para presentar asesoría, inclusive en tribunales. ¿Por qué razón? Bueno, porque a veces no contamos con una malla conductiva que está bajo el piso de granito o bajo el piso de un vinil especializado, que es un vinil sanitario para pisos de quirófanos o áreas críticas, y esa malla conductiva hace que todas las cargas vayan a cero si hay una descarga que pueda venirse en el momento. Nosotros sufrimos continuos cortes eléctricos, están las plantas eléctricas para suplir esa necesidad de energía y demás, pero esa malla conductiva tiene una función importante. Yo siempre la traigo a colación porque esa malla conductiva fue objeto de un problema legal en un establecimiento de salud en Barquisimeto que le costó al médico su libertad. Al médico y a la clínica el cierre de la clínica. Entonces dicen, pero ¿por qué al médico si era la clínica la que no lo tenía? Bueno, hay muchas cosas dentro de los procesos legales que son a veces tan injustas, pero todos tenemos una cuota de responsabilidad. Entonces yo lo que quiero es que vean hasta dónde yo estoy dispuesto a llevar esa cuota de responsabilidad si yo no me convierto en exigente, en exigir y ser garante de que mi paciente esté segura, de que mi equipo médico esté seguro, porque yo quiero que ese bebé, esa paciente o esos procesos que ustedes llevan a cabo dentro del quirófano sean completamente seguros. Las paredes son una historia dentro de los quirófanos. Vemos paredes lisas, huyan si hay cerámica. Huyan. La cerámica es gravísima dentro de los quirófanos porque, por supuesto, las cerámicas tienen juntas, almacenan una cantidad de microorganismos. La reparación de una pared de un quirófano tiene varios procesos porque no es una pared cualquiera, es una pared que hay que alcalinizar, hay que proteger, es una pared que inclusive para aplicar la pintura epóxica se tiene que esperar después de la última alcalinización 30 días. Entonces cuando te dicen, no, es que le hice un mantenimiento y en 3 días estuvo listo, en 3 días, que son 30, para que la pintura dure. Ahí donde, por supuesto, hay ciertas circunstancias para alcalinizar la pared cuando lo requiere, porque en los quirófanos también hemos visto humedades. Yo he conocido diversos centros de salud y en esos centros de salud he tenido la oportunidad a lo largo de toda Venezuela de ver cualquier cantidad de cosas. Entonces uno se pregunta, Dios, pero hay que hacer esta reparación de esta forma o aquella. Eso es fundamental cuidarlo. Los circuitos de electricidad, también he tenido centros de salud y eso me ocurrió en Zulia, donde un centro de salud que tenía un grave problema, estaba atado solo por un cable que alimentaba todo el circuito del área quirúrgica. Imagínense ustedes, ¿arcuense podían usar? Imposible, no se podía usar un arcuense ahí. Bueno, ¿qué podía estar conectado a través de un único cable? Tenían que estar conectas, desconectas. ¿Qué pueden hacer? O sea, ya el proceso no es óptimo. El proceso comienza a carecer de ciertas cosas y tengan cuidado cuando ese cable está expuesto. O sea, es lo peor. Y ocurre. Porque pueden decir, ay no, yo jamás he entrado a un quirófano así, pero yo sí he entrado a muchos y los he visto. Y he visto médicos de renombre operando en esos quirófanos y digo, bueno, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué no ve que ese cable no debe estar así? Que debo tener todo un circuito que atraviese ese cable. Esas paredes. Que debo tener alturas, que debo tener corriente 220, 110 para ciertos equipos, que tengo que equilibrar cargas, que tengo que tener tableros de aislamiento. Entonces, son una cantidad de requerimientos que no vemos en el centro de salud.
Iluminación. La iluminación es uno de los puntos quizás más básicos dentro de un establecimiento de salud. Iluminación adecuada a través de la lámpara cialítica, a través de las diversas luminarias que están, que también cumplen la característica del piso, bacteriostáticas, planas, se insertan o no se insertan. Hay quirófanos en los que aún hay esas lámparas con esos tubos LED larguísimos y tú dices, bueno, ¿y cómo descontaminan eso? ¿Cómo desinfectan ese ambiente? Entonces ya son cositas por las que uno tiene que pensar, no, eso no debería estar así. Los techos de los quirófanos, esto es mucho más complejo porque ustedes ven solo cierta altura, pero más allá de esa altura pasa todo un sistema, es decir, por ejemplo, la losa de techo y luego viene lo que es el drywall para cubrir ese techo. Hay una altura más o menos diferencial de 1 a 1.3 metros como mínimo y a través de eso pasan todos los ductos de lo que sería el sistema de inyección y extracción de gases. A través de eso pasa lo que es la línea de gases, se hace la fijación de la lámpara cialítica y eso hace más cómodo el trabajo. Hay centros de salud que por la altura del quirófano el trabajo se dificulta porque la luz la tienen, la lámpara la tienen a un nivel hasta incómodo. Entonces ustedes ven que si hay un desnivel en el techo como de este tipo para poder hacer la onda donde se va a fijar la lámpara cialítica. Eso por lo general se tiene que hacer para resolver el problema de que la altura no nos está funcionando para la actividad médica. Lo que es la línea de gases, por supuesto, también ha pasado, y no necesariamente en el área quirúrgica, pero sí en las habitaciones se ha visto que es una línea de gases improvisada, no va a través de las tuberías de las paredes, no se puede controlar, no se puede regular, y por ejemplo, en lo que es el área quirúrgica, el cuidado que uno debe tener es siempre llamar a la empresa especializada, porque no todo el mundo es especializado en la línea de gases, para que haga una limpieza a través de las tuberías. Eso se requiere porque a veces los manómetros están empezando a fallar, están pasando más flujo del gas del que debiera, que es el paciente el que lo está recibiendo, y entonces ahí donde tenemos que, no, vamos a vigilar ese aspecto cada cierto tiempo y vamos a hacer una limpieza, una inyección de un flujo a través de eso, puede ser aire para limpiar las tuberías y demás. Todos esos son aspectos que tenemos que cubrir. Lo que es el sistema de inyección de aire y el sistema de extracción de gas. Este es un punto muy, pero muy importante. ¿Cuántos no les ha pasado que han entrado a un quirófano donde solo hay un aire acondicionado? Un split, más nada. No nos ha pasado, ¿verdad? Sí les ha pasado que hay un split. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hay un sistema de inyección formal? Miren que están comentando todo, les está encantando el tema. ¿Qué ocurre cuando no hay un sistema de inyección de gases formal? Es decir, a través de un ducto como debería ser, ¿sí? Con un compresor afuera que nos está esperando para su reparación, para su mantenimiento. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos es un enfriamiento provisional del ambiente. Entonces, llega la enfermera al quirófano, lo abre, prende el aire, sí, ya se está enfriando, está controlando una temperatura por espacio de 1 hora. 1 hora en la que entran ustedes, pero no sabemos qué condición ambiental hubo en ese quirófano, ¿sí? Para incubar qué tipo de microorganismos hay. Entonces eso es de las cosas que tenemos que estar pendientes, porque son de las cosas que los establecimientos deben corregir. Y fíjense que hay tantos detalles y ahí donde nos preguntan, bueno, pero ¿por qué sale más cara la cirugía allá que acá? Y a veces las diferencias son irrisorias, porque a veces ni siquiera se justifican. Entonces dicen, no, es que mira, allá tienen que velar porque el compresor funcione. Aquí tenemos un aire acondicionado que si se nos daña cuesta $200. Entonces, ya ven la diferencia. En cambio, el compresor requiere mantenimiento cada cierto tiempo. ¿Lo ven? Hay un circuito eléctrico establecido, yo tengo que traer un ingeniero electricista, tengo mi planta eléctrica, tengo que vigilar por todo lo que los procesos que están ocurriendo. Entonces, ya no se convierte en un único ingeniero que está dentro del establecimiento de salud, sino una cantidad de ingenieros que desfilan, así como médicos especialistas, diferentes ingenieros, para cuidar de cada uno de estos aspectos. Entonces, es a donde hablamos. Bueno, donde hay mantenimiento hay costos operativos y esos costos operativos tienen que cubrirse. Por eso vemos a veces diferencias abismales en los costos entre una cirugía y otra y te preguntas, ¿pero por qué? Si estoy llevando los costos operativos de este servicio y los estoy cuidando, ¿será que ellos no lo cuidan? No, es que a veces no los tienen porque no cumplen con todas las características.
Bien, dentro de todos los quirófanos siempre fíjense que debe haber una rejilla 40 centímetros de altura, por lo menos 2, a uno de los costados de las paredes del quirófano. Esas rejillas son de extracción de gases, pero todo eso es a través de ductos bien establecidos. Una vez tuve a alguien que me dijo, no, pero yo puse la rejillita ahí, entonces yo la quité. ¿Y dónde está el ducto? No, yo abrí el huequito para que lo vieran. Esas cosas ocurren en serio. ¿Qué pasa? Que bueno, son cosas que uno tiene que corregir, porque eso no es un huequito que está ahí, es que eso es un ducto que se conecta a un sistema central, y ese sistema central va a un área operativa donde hay un control de temperatura, donde hay una descarga de gases, donde hay una inyección y recambio de aire limpio, y tú dices, ya entendí el proceso, no es el que yo le abra el huequito, no es eso, pero bien, son cosas que se tienen que corregir. El control de temperatura es fundamental dentro de, por supuesto, el área quirúrgica. Es bastante delicado cuando enfriamos una hora antes de la cirugía, porque esos lugares deben estar fríos a una temperatura controlada las 24 horas del día. Por eso el centro de salud no debe cerrar y abrir a conveniencia. Él siempre debe mantenerse operativo, así sea con la puerta cerrada, operativo dentro, pero operativo no necesariamente para el público, pero sí adentro funcionando como debe ser, para resguardar todas estas cosas que ustedes dicen, ay, ingeniero, pero es que de verdad todas esas cosas las pregunta un fiscal, un juez dentro de un proceso legal. Todos esos detalles se los preguntaron. ¿Y qué temperatura tiene? No, es que no mido temperatura ya porque ya es una X bastante grande porque no se está cumpliendo. Y ellos son así, ¿cumple o no cumple? No es que estamos en vías de cumplir, no. ¿Cumple o no cumple? Porque la ley es así, sí o no. Bueno, cuando conviene. Luego, bueno, les voy a mostrar algunas imágenes que quiero compartir de un sistema conductivo. Este es de los más simples, porque hay sistemas conductivos más complejos. Este es, por ejemplo, el sistema conductivo que está bajo los pisos de vinil, que están muy de moda, pero cuando tenemos pisos de granito, el sistema conductivo es una malla mucho más elaborada. Esto es con una cinta de cobre. En cambio, esa malla, bueno, tiene que tener una cantidad de nodos, un distanciamiento entre cada cuadro de cobre y demás, pero el punto y el objetivo de ambas, pese a que esto es nueva tecnología y aquello es un poco más complejo, es el mismo. Es equilibrar las cargas, llevarlas a cero, mantener un equilibrio para evitar descargas que sean inapropiadas. Las paredes de los centros de salud deben ser siempre todas curvas. Es la parte más estética que ustedes van a ver. Recuerden que detrás de ellas hay un proceso para el mantenimiento, para el cuidado de esas paredes, para la construcción de esas paredes. Hay todo un proceso, pero aquí casi no se puede ver, pero ellas deberían ser curvas siempre. Cuando se juntan, cada esquina no debería formar esquinas, sino curvas, porque los procesos sanitarios de limpieza y desinfección se facilitan más. Y esto es un requisito que siempre se tiene que cumplir. Esto es lo que es un sistema formal de extracción de gases. Aquí hay control de temperatura, se los voy a señalar un poquito. Hay control de temperatura, son ductos que alimentan el quirófano. Eso lo pueden ver en diversas partes de la clínica. Esta es una fotografía de una clínica en particular, del Centro Médico Sigma. Y bueno, pueden ver que hay un sistema y hay una descarga de lo que yo estoy extrayendo en el quirófano hacia un ambiente limpio, pero también hay una inyección del recambio de aire que yo necesito, porque recuerden que los quirófanos no tienen ventanas. No es que yo abro la ventana y me ventilo y bueno, sí. No, es que yo necesito una inyección de aire limpio y fresco por ese quirófano. Ok, hay otras normas sanitarias de bioseguridad en los establecimientos de salud que a mí siempre me gusta mencionarlos porque son fundamentales y esto es parte de un movimiento que se ha generado en los centros de salud en Mérida y ha sido muy, pero muy positivo. Esas normas de bioseguridad tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de los desechos de tipo bioinfecciosos. Sé que hemos creado una alianza estratégica bastante importante y bonita con diversos centros de salud. De hecho, Mérida no tenía la cultura de manejo de desechos bioinfecciosos, es decir, esos desechos que ustedes generan durante la cirugía, la consulta, que han estado en contacto con los fluidos de los pacientes y que requieren un manejo especial, inclusive los desechos punzocortantes, bueno, requieren un manejo especial. Esa cultura no existía acá, porque íbamos a cualquier centro de salud y el pote de cloro, como es muy resistente, nos servía para colocar las agujas. ¿Sí? No mencionemos, por supuesto, el hospital, ¿no? No estamos comparándonos de esa forma, ojo con eso. Estamos comparando con centros de salud privados donde en las consultas conseguía uno hasta la botella de refresco.
Y esa botella de refresco se iba al relleno sanitario y la manejaban otras personas. Imagínense todas las cosas que podían ocurrir. Pero hace unos años, de muy buena forma, se generó una tendencia de que las clínicas se aliaron y dijeron, queremos manejar correctamente nuestros desechos. ¿Por qué? Porque Mérida no tenía esa cultura. Y se comenzó con eso y hubo alianza entre diversos establecimientos de salud y se pudo contratar una empresa especializada, porque existen muchas en Venezuela. Esta ganó por estrategia geográfica, por punto, por costos, ubicación geográfica, y nos presta los servicios. Hay diversos centros de salud que lo tienen. Ustedes como médicos están en la obligación de manejar correctamente sus desechos dentro de sus consultorios, porque en el área quirúrgica es algo que se va llevando más por el resto del personal. Ustedes están abocados a su paciente, pero en sus consultas ustedes son las personas abanderadas en hacer la separación correcta de sus desechos. Y eso es algo que tenemos que contemplar de manera muy precisa. Eso es todo un sistema de gestión integral de manejo de residuos y desechos dentro del establecimiento de salud. Los establecimientos deben tenerlo, porque no es que la basura es basura y se va, no. Es que hay todo un sistema preparado para que lleve una ruta de recolección, para que vayan las personas a las manos correctas, con la bolsa de bioseguridad correcta, al depósito de almacenamiento de desechos correcto para que se lo lleve la empresa que es y que no vaya a parar a las manos del servicio de recolección municipal porque les causamos un problema sanitario a ellos. Y eso es justamente lo que se ha evitado en diversos centros de salud. Otra parte que es muy importante y la toqué de manera general fue la limpieza y la desinfección de los ambientes quirúrgicos, que es fundamental. Imagínense ustedes en un centro de salud que yo abro la puerta y la cierro. ¿Cómo puede ser esa limpieza regular o continua o bastante exhaustiva de ese centro de salud? Si abro y cierro la puerta. No sabemos lo que ocurre puerta adentro, pero son factores que yo debo cuidar de manera muy precisa en todo centro de salud. Que las limpiezas sean rutinarias, que puedan ser exhaustivas, que puedan ser esporádicas y que para cada una de ellas haya un sistema que se aplique, porque todas tienen diferencias entre sí, pero son necesarias. ¿En cuántos establecimientos de salud hacen las pruebas de microorganismos en las paredes para saber que se cumple o no? No lo sabemos. ¿Ves? Hay detalles que desconocemos de los centros de salud y son necesarios porque a veces la paciente muere por contaminación o el personal también puede estar expuesto a un nivel de contaminación. Entonces todos esos detalles se deben cuidar. Eso en forma general es lo que abarcamos desde el punto de vista arquitectónico. Fíjense que hoy tengo conmigo puros médicos, pero ginecólogos y obstetras. A muchos de ustedes los conozco, a otros los estoy conociendo, pero quiero que se lleven esta parte, que se lleven el conocimiento y digan, bueno, ¿qué le puedo exigir a mi centro de salud? ¿Cumplen con todo o no? Acudo a un centro de salud que me ofrezca a mí la seguridad y me diga, ¿qué quieres? ¿Quieres el permiso sanitario? Acá está. ¿Quieres hacer un recorrido por los quirófanos y ver si cumplimos punto a punto la normativa? Por supuesto. Me llaman y yo les digo, artículo 1 lo cumplen, artículo, y los revisamos punto a punto, porque así debe ser. Recuerden, ustedes llevan a sus pacientes. ¿A dónde los llevan? Donde ustedes están seguros, donde ustedes saben que tienen respuestas precisas de la directiva, donde ustedes saben que sus pacientes siempre van a estar seguros. Bueno, me queda simplemente decirle muchas gracias, sigan el camino de la excelencia, gracias por escucharme, me encantó compartir esta noche con ustedes. Gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta, el micrófono está abierto. Se lo haríamos llegar, pero si tienen alguna duda, cabe destacar la presencia del doctor Pablo Bastones y la Mary Loreto, profesora universitaria del Departamento de Pediatría de la ULA, jefe del servicio de neonatología del IH ULA, doctorado en gerencia basal, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y coordinadora de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Centro Médico Sigma, con su presentación, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Bienvenida. Hola, buenas noches. Esto se siente extraño. Voy a tratar de no hablar mucho, rapidito, por el hambre que tenemos todos. De verdad se siente extraño hablar con un micrófono así. Ajá. En primer lugar, me siento como cucaracha en baile gallina con todos los obstetras cuando a mí me han enseñado en posgrados y en congresos que nuestro enemigo número 1 son los obstetras. O sea, pero hoy no vamos a pelear. Estamos seguros que no vamos a pelear. Por favor. Resulta que ahora estamos en una corriente de parto humanizado, lactancia materna. Yo me puse hasta flores
holística, crianza respetuosa, entonces vamos a mejorar nuestro sistema de comunicación. Eso es lo más importante, ¿verdad? En este tipo de intervenciones. De hecho, una de las cosas que más se promueve ahorita es el binomio entre el neonatólogo y el obstetra. Y ese binomio debe comenzar en el momento que la mamá decide tener un bebé. Incluso antes de, en todo lo que es esa consulta para prepararse, ya ahí debe entrar dónde va a nacer mi bebé, quién lo va a atender, qué factores de riesgo juega, qué ambiente debe tener ese recién nacido al momento de ser atendido. Claro, le voy a hablar como un poco informal, realmente mi antecesora fue muy formal, habló de manera muy coherente, de verdad excelente presentación. Precisamente estamos aquí formándonos y educándonos para mejorar la atención de estas madres, para mejorar la atención de estos recién nacidos y nuestra meta final, disminuir la mortalidad materna y la mortalidad neonatal, que está bastante alta, que solo podemos trabajar en equipo y simplemente trabajar en pro de mejorar. Con respecto al aire acondicionado, antes de hablar de ese punto, es importante, por supuesto, mantener una temperatura adecuada para disminuir la proliferación de bacterias en el quirófano. Si se puede disminuir el aire, excelente, lo hacemos en el Centro Médico Sigma, solo en el momento de la atención neonatal. Ya después, todos los procedimientos puede disminuirse la temperatura. Pero hay algo que es mucho más importante que bajar el aire. Es tener una mesa de calor radiante al lado de la atención de este recién nacido, que es uno de los requisitos que debe cumplirse donde se atiende un recién nacido. O sea, sale el bebé, inmediatamente tenemos al lado el área de atención. Participa la madre y participa todo el equipo en las posibles complicaciones y tenemos calor y aparte buena iluminación para poder atender a este recién nacido. Entonces, más importante que apaguen el aire, bajen el aire, suban el aire, es tener un área de atención de recién nacido cerca. ¿Se imaginan esas áreas donde ustedes también han estado? Esos ambientes donde atendemos al recién nacido y caminamos 1 kilómetro para ir a hacer la atención neonatal. Todo lo que se enfría en ese trayecto, todo ese camino, todas esas complicaciones, o sea, ni hablar. Entonces, es tener ahí a la mano todo lo que necesitamos. De hecho, entre todo lo que necesitamos, lo primero es tener el talento humano. Personas preparadas, ¿verdad? Ahí tenemos a la doctora Yanayka Machado, neonatólogo también, vino hoy a pelear con ustedes, a discutir con ustedes también. Y bueno, algo un poco de la reseña de lo que hacemos. Creo que trabajar en el hospital no nos da, obviamente, dinero, no nos da sueldo, pero nos permite mantener constante actualización, permite mantener contacto con estudiantes, permite mucho que realmente nos enriquece cada día. Y creo que como médicos esa fibra social que tenemos todos, ¿verdad? De ayudar, de estar, bueno, ni hablar de todo lo que vemos. Aquí me quedaría encadenada. Pero nosotras solas no somos equipo, si no tenemos a enfermería. Enfermeras que están súper preparadas, enfermeras que tienen mucho conocimiento, todas con especialidades, maestrías en el área neonatal, incluso en el área de UCI de adultos, con posgrado, con estudios en algo que ahorita está muy, muy en boga, que es la parte de la lactancia materna, del contacto piel a piel. Han hecho múltiples diplomados, pero no solo tienen estudios, tienen una sensibilidad humana impresionante. O sea, un acercamiento, ese binomio madre-hijo que permite que se consolide esa unión, ¿no? En los primeros minutos, en la primera hora. Ese acompañamiento durante las primeras 24 horas a una madre primeriza, mira qué hacer, cómo bañarlo, detalles que quizás para nosotros son muy simples, muy sencillos, que cuando vamos a dar de alta, mira, hagan esto, esto y esto. Ese enseñar a la madre, acompañarla en esos minutos de lactancia materna, cómo agarrar, qué es normal, esa paciencia es fundamental. Entonces, cuando hablamos de talento humano, cuando hablamos de equipo, son ustedes, son su ayudante, es el anestesiólogo, es todo el equipo quirúrgico, pero aparte el acompañamiento a la madre, ¿no? Durante esa hora dorada, de la que hablamos mucho en la atención neonatal. Entonces, es realmente un equipo.
Fíjense, aquí hay una frase que dice experiencia de la atención. Esta es una frase que la OMS tiene como repitiendo y repitiendo en los últimos 5 años. ¿A qué se refiere esta experiencia de la atención? Un ambiente clínico y psicológico seguro, con el acompañamiento emocional de un compañero. Esto es algo que estamos como enfocando mucho. La mamá se siente más tranquila y segura si ve a alguien conocido, a un compañero en el área de atención. Si ve a su obstetra que la acompañó durante 9 meses del embarazo, que habló con ella, que conversó, imagínense cómo ocurre esto en un medio hospitalario, ¿no? Entonces, aparte de eso, es un personal clínico amable y técnicamente competente. O sea, es un concepto que la OMS ha estado insistiendo muchísimo. Entonces, se habla de ambiente, se habla de acompañamiento psicológico, se habla del ser querido, del papá del bebé que estuvo a su lado principalmente. Y se habla también que esas personas estén capacitadas desde el punto de vista profesional y técnico para atender a este recién nacido. El Centro Médico Sigma ofrece a los padres, al papá, entrar y participar, bien sea en el parto o en la cesárea. Eso, aunque parezca muy tonto, me estorba el papá, para la mamá es súper importante, para el momento que nace ese bebé es súper importante y es algo en lo que hemos estado trabajando. Es lo que ahora está muy de moda como parto humanizado y muchísimos países desarrollados lo practican. ¿Por qué no comenzar a hacerlo? ¿Por qué no hacer este ambiente un poco más amigable? O sea, involucrar a la familia, decirles cómo viene el bebé, en qué condiciones nació. De hecho, esta imagen la usa la Sociedad Iberoamericana y la sacaron de nuevo en el año 2020 el Ministerio de Salud de Venezuela y se habla de mi decisión debe ser respetada. O sea, es algo centrándonos en qué quiere la mamá, cómo quiere que nazca su bebé. Claro, no se vayan a poner con esto de las bañeras, las regaderas, los jacuzzi para atender bebés, ¿no? Haciéndolo de la mejor manera y con un medio que sea amigable, que es lo importante allí. Nacimiento en medio seguro, de eso es que se está hablando. Me decías que la de abajo es para adelante, ¿verdad? Una clínica o centro hospitalario con un cumplimiento de todas las normas de bioseguridad. Lo tenemos, eso es lo que vamos a evaluar. Era lo que nos hablaban en la sesión anterior, evaluar si las condiciones están dadas, si son seguras, si yo estoy seguro también como médico para atender a un bebé, a un recién nacido en esa área. Presencia de ginecobstetra siempre en toda atención de parto, de cesárea. Presencia de pediatra, idealmente neonatólogo con formación en reanimación neonatal, o sea, de todo un equipo. Y de una enfermera neonatal. No sé si han visto que muchos de los errores que tenemos en las áreas de atención, sobre todo a nivel público, tenemos la enfermera circulante de la cesárea o del parto. Nace el bebé en malas condiciones, vamos a reanimar, ¡epa, una sutura! ¡Tráeme la sutura! ¡Epa, no sé, se me olvidó el clan! ¡Pásame tal cosa! ¡Pásame un par de guantes! El médico que quizás tenga principios básicos en reanimación, solo atendiendo un recién nacido, mientras el circulante está metido allá. Y dígame si está en una habitación a 1 kilómetro más o menos, cuando viene a atender a este recién nacido en ese minuto dorado, en ese momento donde si no reanimamos a tiempo, a lo mejor tengamos un recién nacido que salga, pero ¿cómo medir las secuelas? ¿Se imaginan? ¡Ay, salvé al bebé después de 20 minutos de reanimación! Pero ese bebé irá a caminar, irá a integrarse a un colegio, ¿cuánto tiempo irá a pasar en UCI? ¿Cuántas veces se irá a infectar en una UCI? O sea, las secuelas que eso puede traer por una mala decisión justo en ese momento. Entonces, ideal, yo tengo mi circulante que está capacitado en reanimación neonatal, que está conmigo durante toda la atención del recién nacido, y el parto cesárea tiene su circulante. Esa es otra característica súper importante donde vamos a atender un recién nacido. Y lo tenemos en el Centro Médico Sigma. Lo hemos logrado y esto es básico. Equipamiento e insumos requeridos. Todos los equipos, cuando hablamos de esto, de los que están dentro de la atención del recién nacido. Todo el equipo para reanimación, llámese laringoscopio, tubo, AMBU, todo lo que es profilaxis neonatal, todo ese es una lista que uno debe chequear cuando va a atender un recién nacido. Debe estar ahí presente siempre, porque no sabemos en qué momento nos llega un parto expulsivo, nos toca correr, nos toca arreglar. Entonces imagínense acomodando todo para atender el parto y nace el bebé
con criterios de reanimación. Entonces, todo eso es importante también, ¿no? En ese momento. Que tengan, además, el respaldo de una unidad de neonatología. Ahorita les voy a mostrar la importancia de tener eso. A veces nosotros venimos con un embarazo bien controlado, sin complicaciones, todos tienen riesgo. Todos tienen riesgo, ya les voy a decir en qué porcentaje. Y por supuesto, un ambiente, un trato digno y respetuoso en el momento de atender. Aparte, esa unidad de terapia intensiva debe tener apoyo, no es nada más tener la unidad. Si es un recién nacido que está intubado, yo necesito gasometría, yo necesito rayos X, yo necesito medicamentos, yo necesito que todo eso esté presente en el sitio donde estoy atendiendo a ese recién nacido. No que tome una muestra y la trasladaron a otro sitio con todo lo que puede ocurrir durante su traslado, aparte de los cambios. Necesito este aspecto que está aquí de último en mayúscula, unidad de concepto abierto, centrada en la familia. Esto es algo que UNICEF está apoyando mucho actualmente. No sé si ustedes recuerdan las unidades, incluso neonatología, P28, en el hospital, que para entrar, gorro, tapaboca, bata, horario de visitas, usted no entra, usted salga, quién es usted. Por cuestiones de seguridad eso debe mantenerse con respecto a los niños, donde hay mucho volumen. Pero ¿qué nos dice UNICEF actualmente? Mamá y papá deben estar presentes ahí todo el tiempo, explicárseles todos los procedimientos y podemos entrar, ¿dónde están las peores bacterias? ¿Dónde las traemos de la calle? El papá me va a traer una Klebsiella multiresistente, me va a traer un estafilococo que no sea sensible a vancomicina de su casa, jamás. Entonces, lo que sí, estas bacterias no son voladoras. ¿Cómo le llegan al recién nacido? Las manos. Entonces, ahí sí. Uñas cortas, no esmalte, nada de relojes y lavado de manos. ¿Y cuál lavado de manos usamos? El que nos enseñó la OMS en el tema del COVID. Un lavado de 20 segundos, rapidito, lavamos palmas, dedos, antes de ingresar manos a tocar un recién nacido. Cuando hablamos de este concepto abierta, significa papá y mamá pueden entrar, ellos son los padres, ellos no son visitas, los extraños somos nosotros. Los extraños somos los que estamos con esos recién nacidos. Entonces, trabajar en una unidad de concepto abierto es muy importante. Tú no necesitas tener en la unidad pintura epóxica, todo limpio. Si no te lavas las manos, ahí sí vamos a cometer el error. Que el obstetra pueda ir a ver cómo está el recién nacido, pueda entrar, pueda participar. No me esperaba esto, cómo va el bebé, ir a cualquier hora, llamar, está preocupado también por su bebé. Los padres están preocupados, los abuelos. Ustedes se imaginan esos abuelitos que están felices esperando a su bebé, a su recién nacido. Usted no puede pasar. Solo la mamá, solo el papá, ese ataque. Entonces, estamos trabajando en unidades de concepto abierto. Incluso lo estamos haciendo en el hospital. Estas mamás permanecen y entran en múltiples oportunidades a dar lactancia materna, a saber de sus bebés, a tener contacto. Obviamente, por volumen de trabajo, a veces no logramos que el trato sea como el más amable. Ninguno de ustedes los he visto en las unidades públicas preguntando por los bebés. Son bienvenidos cuando atienden un bebé. Solo los que trabajan allá me los consigo en el pasillo, nada más, de vez en cuando. Ajá. ¿Qué tiene el Centro Médico Sigma? Tiene quirófanos climatizados y con acceso para el padre o algún familiar que la madre prefiera, ¿no? Eso hay que tomarlo. Equipos y personal capacitado, neonatólogos, enfermeras neonatales y los equipos múltiples. Incubadora de transporte para evitar que este recién nacido se enfríe, ¿verdad? Durante ese tiempo. Unidad neonatal totalmente equipada, que hablamos de una unidad neonatal totalmente equipada, una incubadora, mesa de calor radiante, que yo pueda darle los cuidados máximos sin tener que trasladarlo a otro centro, quiere decir ventilación mecánica, CIPA burbuja, monitor, bombas de infusión, medicamentos, si el niño lo necesita, dopamina, adrenalina, todo lo que se necesite. Y atención centrada en la familia y con apoyo en la lactancia materna. No se utilizan fórmulas, de cualquier forma sacamos ese calostro. Bueno, no se imaginarán el ordeño, pero debe darse lactancia materna, que es lo más importante. Binomio ginecostetra neonatólogo, intercambiando conocimientos, habilidades, destreza, competencia y, por supuesto, anticipándome a todos aquellos factores de riesgo para poder atender de la mejor manera a este recién nacido.
Ni hablar de esto, los factores de riesgo son múltiples, no vamos a dar una clase ahorita, pero sí los debemos tener presentes, y ese intercambio, ese hablar, ese conversar. Por favor, llamen de emergencia al neonatólogo para que atienda una cesárea. Entrar corriendo y, ¿cuál es la emergencia? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué voy a atender? ¿Qué debo preparar? ¿Debo preparar equipo de reanimación? ¿De qué debo estar pendiente? Es un factor de riesgo, ¿por qué? Son múltiples. Esta lámina sí es súper importante, esta pirámide. Esto la Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo nos dio estos datos para estar pendientes. Cuando hablamos de reanimación o de una atención especializada, la mayoría solo requieren secado de piel y una atención general, contacto piel a piel y evaluar la respiración. Pero fíjense, de un 5 a un 10% puede ameritar nuestro primer paso de reanimación, que es una estimulación táctil, no como la imagen que puso la compañera al principio, y después una estimulación suave para que el recién nacido respire. Ya no le damos golpes, ni nalgadas, ni por el pie. Y fíjense que de un 3 a un 6% puede requerir ventilación a presión positiva y un 1% una reanimación avanzada. Aquí me estoy refiriendo a ese recién nacido que viene bien. Que ustedes dicen a veces, ¿pero por qué? Si el embarazo fue bien controlado, si se hizo revelación de sexo, si se hizo fiesta, si todo venía bien, ¿por qué este niño requirió una ventilación a presión positiva, unas maniobras de reanimación avanzada? Pues tenemos riesgo con un embarazo que viene bien, entonces debemos atenderlo en un sitio donde haya respaldo. Venía bien el embarazo, y recuerden, puede ser, no evaluamos Apgar al momento que nace. Muchos de estos recién nacidos nacen bien, sin ningún problema, a término, con buen peso, pero en los siguientes minutos su transición no es de la mejor manera. Pueden hacer dificultad para respirar, pueden hacer una mala adaptación, una taquipnea transitoria y terminar en una unidad de terapia. Entonces a veces usted le dice a la mamá, no entiendo qué pasó. ¿Qué puede haber pasado? Se enfrió, porque todo lo hice bien. ¿Por qué el bebé terminó en la UCI? Aquí lo tienen, descrito por la OMS. Tenemos un porcentaje de niños que todo viene bien, que pueden terminar con necesidad de reanimación. Ok, hora dorada. Debe atenderse recién nacido dentro del mismo quirófano, contacto piel a piel, presencia del padre, soporte de enfermería, retardo del pinzamiento del cordón. Yo creo que ese tema sí ya lo tenemos claro, ¿verdad? No lo vamos a discutir. Eso sí, súper importante. La intervención, alojamiento conjunto y cuidados neonatales. Eso es súper importante. Vamos a ver si nos ganamos el premio de amigos del niño, niña y adolescente. Eso sería importante allí en la clínica. ¿Qué patologías requieren de UCI? Creo que son conocidas. Dificultad respiratoria y prematuridad son las principales. Aquel niño que nace antes de tiempo. Cardiopatías, líquido meconial, ictericia, por cierto. Contar con lámpara de fototerapia es súper importante. También la tenemos disponible. Lámpara de luz azul, que es la que más se están recomendando ahorita. Bueno, y de LED, que también sería la recomendación para disminuir los niveles de bilirrubina. Convulsiones y algunas otras cosas. No podía evitar poner algo de soporte. Yo sé que era una intervención corta, pero es que esto me encantó. Fíjense algo aquí. Este estudio incluyó más de 14.000 recién nacidos, fue hecho en Europa, donde ellos evaluaron los factores de riesgo, la odds ratio, de desarrollar o de ameritar algún tipo de soporte ventilatorio en los recién nacidos. Fíjense algo súper importante. Si nace más de 39 semanas, vamos bien. Si nace en 37, se triplica el riesgo de usar ventilación mecánica, CPAP, tener distrés o tener alguna morbilidad respiratoria. Si vamos a 36, fíjense, de 3.4, por ejemplo, ventilación mecánica aumenta a 11.1. Si nos vamos a 35, 18, y si nos vamos a 34, 34 veces. Una semana marca la diferencia. O sea, podemos esperar. Es que el papá cumple años y yo quiero que la cesárea sea el mismo día del cumpleaños del papá. O sea, es que los tetras se va de viaje y va a adelantar una semana. Una semana. Pueden triplicar el riesgo de que amerite ventilación mecánica, más todas las complicaciones que significa hospitalizar a un recién nacido en áreas de terapia intensiva. O sea,
Creo que la imagen habla por sí sola, ¿verdad? No, es que no podía aguantarme, tenía que poner algo así. Una semana marca diferencia, eso es importantísimo. Consulta prenatal con neonatólogo. La comenzamos a implementar en áreas públicas. Comenzamos de nuevo la consulta neonatal, que teníamos 10 años sin hacerla, y en esa consulta ya estamos implementando la consulta prenatal. O sea, importante que la madre conozca al neonatólogo y sobre todo si hay factores de riesgo. O sea, envíen a esta mamá embarazada para hablar un poco de puericultura, recién nacido sano, lactancia, cómo prepararse, en qué condiciones van a hacer su bebé, en qué sitio va a conocer su bebé, en qué sitio vamos a conocerlo y cómo es el área donde se va a atender. O sea, con qué cuenta esta mamá. Aparte de que si viene con algún factor de riesgo, cardiopatías, etcétera, podamos dirigir de una vez la atención de este recién nacido, que es súper importante. Ya hay hambre, ¿verdad? Mucho en el ambiente. Ok, ¿qué debe tener una unidad de cuidados intensivos? Contamos con todos estos equipos súper importantes. Los estándares internacionales que se cumplen actualmente, les hablé un poco de los estándares de UNICEF, separación de cunas, importante, de 1.5 a 2 metros, pero lo más importante, lavado de manos, que es donde estamos trabajando ahorita. Y instalaciones, todo es un rompecabezas, instalación, seguridad, talento humano, previsión. No importa cuán brillante sea tu mente o estrategia, si estás jugando solo, siempre perderás ante un equipo. Trabajo en equipo, esa es la idea. Un placer.